Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del tiempo que ustedes puedan observar este tema. Hoy vamos a tocar el tema de reabsorciones dentales. Bueno, es un tema que nosotros vamos a ir observando, que no hay mucha bibliografía de apoyo en textos, hay artículos, pero no hay una bibliografía completa en este campo. Nos vamos a entrar al tema de reabsorciones. Hemos visto reabsorciones óseas, ahora vamos a ver las reabsorciones dentales. No, las reabsorciones óseas en la parte periodontal hemos ido clasificando y tenemos parámetros claros para identificar la etiología posible en diferentes alteraciones a nivel periodontal que son correlativas con el tejido óseo. Lo que nosotros vamos a ver hoy van a ser reabsorciones a nivel dental. Nos vamos a hablar de toda la estructura dental y por qué y cuáles son las posibles causas de las reabsorciones y qué tipo de reabsorciones dentales nosotros podemos observar. Normalmente nosotros tenemos dos tipos de reabsorciones, una reabsorción fisiológica y una reabsorción patológica. Ambas son visibles y ambas tienen su importancia en la descripción e interpretación clínica de la radiografía. Como la reabsorción va a afectar a la parte dental, que es un tejido duro, va a ser perceptible o apreciable en la radiografía correspondiente que nosotros tengamos acceso. ¿Está bien? Comenzaremos por la parte de reabsorciones fisiológicas. Las reabsorciones fisiológicas, normalmente, como observamos en la imagen, tenemos la reabsorción fisiológica llamada así la erupción dental. Para que erupcionen los temporarios, perdón, los permanentes, los temporarios tienen que sufrir una reabsorción y los permanentes van a abrirse campo gracias a la reabsorción radicular que van a tener. Vemos en la imagen y podemos ver también, en este caso, en la radiografía. Este tipo de reabsorción es fisiológica porque se va a dar en todas las personas, ya sean niños o niñas, en la etapa de recambio de dentición, cuando el niño comienza a cambiar los dientes temporarios por los dientes permanentes. Si nosotros tomamos una radiografía panorámica en una dentición mixta, vamos a observar que tenemos dos hileras de dientes, una hilera en el maxilar superior y una hilera en el maxilar inferior, y ambos casos, ya sea superior o inferior, tenemos los dientes permanentes que se están preparando para brotar. Y para brotar, como hemos hablado anteriormente, va a realizarse una reabsorción fisiológica, también llamada risoclasia, de las piezas temporarias. Esto tiene una explicación, que es algo normal, es algo cronológico, porque de acuerdo a cada tiempo de cada pieza que va a brotar, va a existir la reabsorción. Entonces, en este aspecto no tenemos una complicación muy grande, tenemos datos claros por qué se reabsorbe, cómo se reabsorbe. Hay parámetros e índices de reabsorción, como el índice de Nola, que nos va a indicar las etapas de erupción, de reabsorción en relación a la neoformación de la corona y raíz de las piezas dentarias. La parte más relevante de las resorciones o reabsorciones a nivel fisiológico van a ser el recambio dental. Y con esto vamos a observar lo que vimos anteriormente, las reabsorciones sincrónicas, donde se reabsorben las dos raíces simultáneamente y es sinónimo que va a haber un espacio adecuado para la erupción de la pieza dental. Y cuando la reabsorción es asincrónica, es cuando no son armónicas las reabsorciones. ¿Qué significa esto? Que una raíz se va a reabsorber más rápido que la otra raíz. Va a reabsorberse una y va a persistir la otra. Esto es sinónimo de que en este espacio, por ejemplo, clínicamente va a haber una malposición dental o un apiñamiento dental. Entonces, la reabsorción fisiológica también va a tener datos clínicos importantes dependiendo si es sincrónica o asincrónica en relación a la disposición de espacio. Hasta esta parte nosotros no tenemos mayores complicaciones. Ahora vamos a ver casos clínicos donde la reabsorción puede darse, como es en este caso. No es un paciente que usó ortodoncia, sí es un paciente que sufrió un traumatismo
y el traumatismo causó con el tiempo una reabsorción de la raíz. No es que perdió, sino que pos el traumatismo se hizo un control y si ustedes observan comenzó a reabsorberse la raíz. La etiología en este caso se atribuye al traumatismo. En este caso estamos hablando ya de reabsorciones que no son fisiológicas, que no son normales. Estamos hablando de reabsorciones que van a ser de origen patológico. En estas vamos a tener una clasificación. Van a haber reabsorciones internas, vamos a tener reabsorciones externas. Son dos tipos de reabsorciones patológicas. Patológica significa que son provocadas por alguna patología, que el paciente no presentaba esta reabsorción, pero con el pasar del tiempo, post una patología, comenzó a presentar. Por eso muchas veces hay que valorar, como es en este caso de estos dos centrales, si evidentemente hubo una reabsorción o hacer un diagnóstico diferencial. Tal vez es una anomalía donde las raíces son cortas o son raíces enanas, o pudo haber en algún caso una reabsorción. Si vemos en este caso, es interesante porque aparentemente vemos la silueta de donde era la raíz y por algún factor se fue reabsorbiendo. Pero ahí nos llama la atención no solo el central, nos llama la atención el lateral, que también presenta signos de reabsorción a nivel radicular, de afuera hacia adentro. En este caso serían reabsorciones externas. O vamos a ver cómo es en este caso, si vemos el conducto de un lado, vemos el conducto del otro, vemos una reabsorción dentro del conducto, de adentro hacia afuera. Estas vamos a llamar reabsorciones internas. El detalle es ver las patologías, cuál es la etiología posible. Podemos observar aquí nuevamente, son reabsorciones netamente internas, donde la pieza está ausente de traumatismos, aparentemente. Sencillamente la reabsorción interna comienza a aparecer, a producir un secuestro de los tejidos óseos. Vamos a ver una zona radiolúcida. Si ustedes observan en esta pieza, no hay caries, no hay ningún tipo de lesión, pero está comenzando a manifestarse una reabsorción interna. La etiología de las reabsorciones, especialmente de las externas, podemos ver que son fuerzas ortodónticas excesivas, piezas retenidas que hemos hablado en algún momento que pueden causar reabsorciones, infecciones o procesos periapicales. Hemos visto en un tema que hemos llevado de lesiones periapicales que el proceso periapical produce la desmineralización a nivel del ápice y con el tiempo puede causar esta desmineralización una reabsorción de origen patológico. Hemos visto también al inicio, hace unos momentos atrás, una reabsorción que posiblemente era por un traumatismo realizado o producido en el transcurso del tiempo una reabsorción. También, en algunos casos, se ve que comienzan las reabsorciones por tratamientos endodónticos. Vamos a ver algunos casos, ¿no?, de reabsorciones por causas ortodónticas y fuerzas parafuncionales. Por ejemplo, en este caso podemos observar reabsorciones de incisivo, del premolar, de incisivo lateral, perdón, del incisivo central. Observamos que el paciente está con bracket y es un tratamiento interrumpido aparentemente, donde vemos que fruto del tratamiento, si ustedes observan, hay reabsorciones en este incisivo lateral, vemos una reabsorción externa. En este caso, el central derecho e izquierdo, ambos presentan reabsorciones externas. Igual en este premolar, la reabsorción es muy notoria. Muchas veces pasa esto porque no se tomó en consideración la picoformación de la pieza. Entonces va a dar como resultado una reabsorción de afuera hacia adentro, es una reabsorción externa, ¿no? La etiología en este caso podemos advertir que fue la ortodoncia. Si preguntan cómo, tal vez no han seguido los parámetros de biomecánica que deberían seguir para la aplicación de un tratamiento.
Son muchos casos de ortodoncia que vemos que producen reabsorciones. Inclusive en textos, nombran en textos de ortodoncia que la reabsorción puede darse y en 1 o 2 milímetros, dependiendo del tipo de movimiento que se realice. Pero una reabsorción, como estamos observando aquí en la imagen, ya son reabsorciones exageradas. Vemos otro paciente también con una ortodoncia y vemos ahí el daño que se causó debido a la ortodoncia con las reabsorciones. Estamos viendo aquí en los centrales la proporción corona-raíz no es ideal. Aquí vemos en el canino, el premolar también, unas reabsorciones MZ, reabsorciones externas. Y esto nos da un claro ejemplo de que no se realizó la biomecánica adecuada de la ortodoncia para hacer el tratamiento correspondiente. En el maxilar inferior podemos observar nosotros la reabsorción del premolar, pese a que ya está sin el arco guía, pero la fuerza que se utilizó ha producido una reabsorción tanto dental como alveolar, secuestros alveolares que llamamos nosotros. En este caso son reabsorciones externas. Etiología que nosotros podemos observar en este caso, la etiología va a ser la parte de la ortodoncia que se ve reflejada en este caso por la fuerza inadecuada en la resorción radicular. Otro caso más de ortodoncia, donde vemos las resorciones, pueden ser en 2 o 3 piezas y unas más marcadas que en otras, ¿no? Incluyendo dilaceraciones o estos casos que vemos aquí, que nos indica que ha sido una mala biomecánica. Respecto a las parafunciones, muchas veces se hacen puentes muy extensos. Estos puentes muy extensos nos van a dar reabsorciones, fracturas por una parafunción, una función exagerada. Como aquí tenemos, por ejemplo, este puente aparentemente ha ido produciendo reabsorción de este incisivo, que vemos la muesca. Son cantilevers, que normalmente hay ciertos parámetros para trabajar con cantilevers, que es un promedio de 5 milímetros, la longitud ideal de un cantilever. Pasado esa longitud, comienzan a producir movimientos indeseados, entre ellos, que es lo más común, fracturas, como es en este caso, y reabsorciones por una parafunción o fuerza excesiva, ¿no? Este caso es una reabsorción externa de origen protético por una parafunción. Podemos observar casos así post-trauma. Si ven, este paciente tiene una placa de titanio en el segmento anterior inferior y vemos en el segmento superior, porque fue todo el sector anterior que fue afectado por un trauma, vemos la reabsorción post el traumatismo de unos años de la parte radicular de los dos centrales y parcialmente de los laterales. Maxilar inferior vemos de igual manera. Entonces, la etiología de esta reabsorción externa es un traumatismo. Estamos viendo la ortodoncia, hemos visto las parafunciones y estamos viendo en este caso la parte de traumatismos. Muchas veces, para tratar de detener en una primera instancia, se recomendó hacer la endodoncia, pero pese a la endodoncia, continuó la reabsorción. Entonces, es algo que tenemos que tomar en consideración este aspecto. Muchas veces aquí tenemos 2 ejemplos muy claros donde vemos la huella que tenía la raíz, pero pese al tratamiento endodóntico vemos más ancho el conducto, igual continúa el proceso de reabsorción. En este otro caso observamos que quedó el material de relleno, se ve la huella de donde estaba la raíz, igual se produjo la reabsorción. Lamentablemente, en este caso son reabsorciones internas, que también pueden ser combinadas con externas. Las internas, mismo que se realice el tratamiento endodóntico, igual se produce la reabsorción. Vemos aquí, estos son casos que hemos tomado tomografía, inclusive se hizo un tratamiento endodóntico adecuado, pero la reabsorción interna continuó secuestrando de adentro hacia afuera
la estructura dental. Entonces, estas son reabsorciones internas que van de adentro hacia afuera. Mismo, reitero, que el diente tenga tratamiento endodóntico no va a impedir el avance de la reabsorción. ¿Las reabsorciones también pueden ser causadas por dientes retenidos? Sí, pueden ser causadas. Hemos visto muchos casos que los efectos colaterales de las reabsorciones de dientes retenidos es común. Pueden causar una reabsorción externa, cuya etiología en este caso sería la pieza retenida. Una pieza retenida puede causar reabsorción, o una pieza retenida, como vemos en este caso, puede dar inicio a otra patología que es un quiste dentígeno, ¿no? Entonces son parámetros que hay que tomar en consideración. Piezas retenidas total o parcialmente, como observamos aquí en las imágenes, vemos que hicimos un control. Esta es una antes y esta es una después, pero la reabsorción continuó del tercer molar hacia el segundo y el segundo hacia el primero, ¿no? Vemos cómo se va reabsorbiendo por la compresión. Entonces sería una etiología de una reabsorción externa. Vemos aquí también dos caninos retenidos. Hemos visto esta imagen anteriormente en otro tema, pero vemos la causa y efecto que producen los retenidos. Los retenidos son los causantes de causar la reabsorción, que es un efecto de reabsorción externa en los cuatro incisivos anteriores. Entonces tenemos en este momento una idea clara de cuál es la etiología de la reabsorción externa. El problema es cuando son reabsorciones internas. Estamos viendo diferentes etiologías y el tipo de reabsorción. Vemos pieza retenida y vemos la reabsorción que está causando. La etiología viene a ser la pieza retenida. Ahora, las reabsorciones externas sin etiología, internas, que van a ser correlativas. Ambas no llega a determinarse la etiología cuando descartamos ortodoncia, descartamos traumatismo, descartamos parafunciones, descartamos dientes retenidos. Sencillamente comienza a darse de un momento a otro en una pieza la reabsorción. Por ejemplo, esta es una pieza que me tocó realizar el tratamiento de exodoncia. Tomé un par de fotografías y me llamó la atención el tipo de lesión, que era una reabsorción interna que llegó a ser ya con el tiempo externa. Es asintomático, no hay dolor, no hay nada. Por la parte vestibular, tanto de la corona y la raíz, no se observa un daño mayor, excepto en esta parte apical, que ya se ve un indicio de reabsorción. La reabsorción estaba mucho más presente o marcada tanto en la parte coronal como radicular. No es caries, es una reabsorción a nivel palatino, ¿correcto? Etiología desconocida, porque llama la atención que esta pieza estaba con tratamiento endodóntico. Pese al tratamiento endodóntico que ven el cambio de coloración, estaba presente en este caso la reabsorción. Se dio de un momento a otro, que es un tipo de reabsorción interna. Esta es otra pieza, si llegan a observar, esta es la corona, esta es la raíz. No es una caries, es una reabsorción también interna. Comenzó a reabsorberse tanto la parte coronal como la parte radicular, que es una imagen muy similar a la anterior que hemos observado. Este es un paciente ya mayor que me llegó también a consulta. La parte interesante es la movilidad que tenía esta pieza, pero más interesante fue cuando tomamos la radiografía y observamos que hubo una reabsorción total tanto de cámara como de la raíz. Si observamos la imagen cuando realicé la exodoncia, esta imagen es muy similar a las otras que pudimos apreciar con el tipo de color, textura y regularidad que va a tener la pieza donde se realiza la exodoncia. Se reabsorbió por completo la raíz y estaba comenzando a reabsorberse la parte de la cámara pulpar. En este caso podemos pensar que puede ser una reabsorción externa, interna, pero sin etiología. No hay una parafunción, no hay algo marcado que podamos determinar que puede ser esto y está afectando, como en los anteriores casos, a una sola pieza.
Este es un paciente que, como colocamos implante, estamos haciendo el seguimiento, donde vemos aquí que hay una reabsorción completa de las raíces vestibulares, mesial y distal en los primeros molares. Estamos viendo porque en este caso con el tiempo puede presentar movilidad y debemos determinar la etiología exacta. Este es un paciente que me llegó recién hace un par de semanas a consulta, paciente de 42 años, donde observamos ciertas características, que en este caso nosotros vemos los laterales superiores y también nos llama la atención los premolares, los segundos premolares superiores. En el maxilar inferior, pese a la edad, tiene retenidas dos piezas. Y aquí es el detalle. Le pregunté si se realizó ortodoncia, pese a que tiene un apillamiento dental. El paciente refiere que nunca le hicieron ortodoncia. Traumatismos, también el paciente refiere que nunca tuvo traumatismos ni golpes. Y haciendo la historia clínica, posteriormente comenzamos a realizar un tratamiento por restauraciones. El paciente me refiere que su mamá tuvo el mismo problema de reabsorciones, por cual motivo perdió algunas piezas dentales. Entonces, en este caso podemos ver que la reabsorción puede ser la etiología hereditaria. Si ven sus laterales, en un pequeño golpe o traumatismo, quedan expuestos, salen de boca. Prácticamente no hay raíz. No hay dientes retenidos, no hay ninguna patología. Los premolares igual son raíces aparentemente cortas. Vemos esa misma imagen de cerca, vemos la reabsorción a nivel radicular que aparentemente es externa. Es una reabsorción que nos llama la atención sin etiología. Este es otro caso que hemos observado en la facultad. Tomamos la tomografía, no es caries a este nivel, es una reabsorción interna que llegó ya a comprometer la parte externa. Si vemos en una imagen de frente y en un corte sagital, es bastante marcada la reabsorción. Este es otro caso, no es una parafunción, es un puente que fue diseñado de acuerdo a los parámetros ideales y observamos una reabsorción interna. Causa etiológica no es determinada. Aquí igual observamos reabsorción interna ya en una etapa intermedia y aquí es donde vemos nosotros que muchas veces este tipo de reabsorción pasa desapercibida porque observamos nosotros muy rápidamente y no le prestamos atención. Y este es el comienzo de una reabsorción interna que puede ir avanzando hasta perder en su totalidad la pieza. Tratamiento. Lamentablemente no hay un tratamiento indicado para reabsorciones internas. No tenemos un tratamiento ni un protocolo. Sencillamente se dan, sencillamente aparecen y van avanzando. Antiguamente se pensaba que haciendo el tratamiento endodóntico podía pararse, pero actualmente haciendo el seguimiento de muchos casos se vio que el tratamiento endodóntico no llegó a detener la reabsorción interna. Continúa avanzando pese al tratamiento. Si observan aquí, por ejemplo, en esta imagen, hubo una reabsorción total interna y externa, donde el diente queda fluctuante, solo está mantenido en boca por la parte de la mucosa de encía. En este otro caso, igual trataron de ferulizar el diente porque comenzó a tener movilidad, porque si ustedes ven, se muestra la huella en la imagen de que había una raíz que fue reabsorbiéndose. Parece una imagen fantasma, translúcida, por lo que se está desmineralizando y se absorbiendo. Aquí vemos otros casos interesantes de centrales donde vemos el ensanchamiento a nivel de la parte pulpar, donde vemos y estamos correlacionando que va aumentando esta parte que es una reabsorción interna, de adentro hacia afuera. Caso igual, una reabsorción interna muy marcada, bastante simétrica, que va a llevar a la pérdida de la pieza. En este otro caso vemos una reabsorción externa, se está reabsorbiendo la parte externa del ápice.
sin una causa aparente. Y hay casos así, no es apicoformación, había la huella de la raíz que por algún motivo o etiología comenzó a resolverse internamente. Como ven, es un caso muy interesante, todos ellos, donde no podemos en algunos casos determinar con las resoluciones internas la etiología exacta o aproximada. Observamos aquí igual resoluciones internas que se van manifestando y externas a la vez. Son muchos casos ahí que se ven. En este caso está correlativo con un proceso periapical, que podemos ver que sí es una parte teológica de esta resolución. Aquí, pese al intento de conducto que están haciendo, ya hay y existe una resolución interna. Como ven, es un tema bastante interesante y se queda pendiente ver cuál sería la etiología de una resolución interna, pero hemos podido apreciar y determinar las etiologías de las resoluciones externas y correlacionar con otras patologías. Hasta aquí sería el tema de resoluciones internas. Muchas gracias. Y externas.